En los últimos tiempos, la Iglesia se ha enfrentado a una serie de decisiones relacionadas con las apariciones marianas, muchas de las cuales no habían recibido previamente ningún reconocimiento oficial. Algunas apariciones, consideradas durante mucho tiempo cuestionables, finalmente han sido aprobadas, a menudo porque parecen apoyar la dinámica actual de la Iglesia. En cambio, otras apariciones no fueron aprobadas, a veces por razones obvias, otras por motivos más misteriosos. En primer lugar, es importante destacar las nuevas directrices emitidas por el cardenal Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, respecto a la aprobación de las apariciones. La primavera pasada, el cardenal Fernández introdujo nuevas directrices sobre el proceso de aprobación de las apariciones marianas. Estas pautas establecen que ninguna aparición será aprobada en su totalidad, en cambio, recibirán lo que se llama nihil obstat. Este término, que significa sin obstáculo en latín, es esencialmente una declaración del Vaticano de que no hay peligro para la fe en el contenido de la aparición misma. Sin embargo, la Iglesia sigue dispuesta a declarar apariciones falsas que son claramente falsificadas o engañosas. Pero más allá de eso, se niega a reconocer nada como de origen sobrenatural, dejando ese juicio enteramente en manos del Santo Padre. Este enfoque podría resultar problemático, porque la renuencia de los órganos oficiales de la Curia Romana a pronunciarse sobre el origen sobrenatural de los acontecimientos milagrosos es, cuanto menos, preocupante. Hay una aparición en particular que ha generado mucha atención y debate, la aparición de la Virgen Akita. A pesar de la proximidad de una evaluación formal por parte del Vaticano, esta aparición nunca ha sido reconocida oficialmente. En los años 80, el cardenal Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, expresó una opinión favorable, afirmando que el mensaje de Nuestra Señora de Akita era esencialmente similar al tercer secreto de Fátima. Para aquellos que no están familiarizados con la historia, la aparición de la Virgen Akita ocurrió en Japón y nunca fue juzgada formalmente por el Vaticano. La historia de Nuestra Señora de Akita comenzó en los años 70, cuando la hermana Agnesa Sagawa, una monja sorda, recibió visiones de la Virgen María en un convento de Akita, Japón. Estas apariciones estuvieron acompañadas de acontecimientos extraordinarios, entre ellos las lágrimas y el sudor de la estatua de la Virgen, que fueron documentados y analizados científicamente. El mensaje de Nuestra Señora de Akita recuerda mucho al de Fátima. Se trata de una severa advertencia en la que la Virgen María insta a la humanidad a arrepentirse y mejorar su conducta para evitar el terrible castigo divino. He aquí un extracto de su mensaje. Mi querida hija, escucha atentamente lo que tengo que decirte y repórtalo a tu superior. Si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un castigo terrible a toda la humanidad. Este será un castigo mayor que el diluvio, como nunca antes se había visto. Un fuego caerá del cielo y destruirá a gran parte de la humanidad, buena y mala, sin perdonar ni a los sacerdotes ni a los fieles. Los supervivientes se encontrarán en tal desolación que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi hijo. Todos los días, recita las oraciones del rosario. Con el rosario, orar por el Papa, los obispos y los sacerdotes. El mensaje termina con un llamado a la oración, particularmente al rezo del rosario, y una advertencia contra las divisiones dentro de la Iglesia, con cardenales contra cardenales y obispos contra obispos. Esta predicción de divisiones internas dentro de la Iglesia es particularmente significativa en el contexto actual, donde a menudo se observan conflictos entre diferentes facciones eclesiásticas. El mensaje de la Virgen de Akita parece anticipar tiempos difíciles para la Iglesia, donde el diablo logra infiltrarse incluso entre los sacerdotes y las almas consagradas, llevándolos a abandonar el servicio del Señor. Una de las principales preocupaciones es que la Iglesia, según las nuevas directrices, nunca apruebe la aparición de Akita. Las nuevas directrices del cardenal Fernández ponen especial énfasis en la fidelidad a la autoridad eclesiástica de Roma. Uno de los factores determinantes a la hora de aprobar una aparición es si provoca desconfianza en los fieles de las autoridades de la Iglesia.
La Virgen de Akita, con sus advertencias contra cardenales y obispos contra obispos, no parece presagiar nada bueno a este respecto. Imaginemos una iglesia en la que tales apariciones que denuncian divisiones internas nunca serían aprobadas oficialmente. Esto plantea un desafío para los fieles que creen en estos mensajes y tratan de seguirlos. La cuestión se vuelve aún más complicada cuando consideramos otras apariciones como la Salete y Bon Suceso, que probablemente no habrían sido aprobadas según las nuevas pautas debido a su contenido controvertido. La hermana Agnesa Sagaba, que recibió los mensajes de Nuestra Señora de Akita, es hoy anciana y enferma. Su estado de salud es grave y la comunidad católica está llamada a orar por ella. Su vida y sus visiones han tenido un impacto significativo en los fieles y sus contribuciones espirituales siguen siendo reconocidas y respetadas. En 2019, 2 días después de los acontecimientos de Panamá en el Vaticano, durante el Sínodo Amazónico, Sor Agnesa Sagaba habría recibido otra visita, no de Nuestra Señora, sino de un ángel que le advirtió que el mundo estaba a punto de entrar en el caos. Este acontecimiento, que tuvo lugar en octubre de 2019, despertó gran interés entre los fieles. La predicción del caos inminente, comunicada por un ángel a Sor Inés, parecía anticipar los dramáticos acontecimientos que azotarían al mundo en 2020. La pandemia global y sus consecuencias han hecho que esta profecía sea particularmente relevante y preocupante. Ha habido mucha discusión sobre el significado de esta advertencia y su correlación con eventos mundiales posteriores. Hablamos hoy de Akita porque un blogger hizo una pregunta muy simple pero fundamental: ¿qué pasará con la devoción a la Virgen Akita? Esta pregunta pone de relieve la tensión entre la devoción popular y las decisiones oficiales de la Iglesia. La estatua de madera de Nuestra Señora de Akita, inspirada en la aparición de Nuestra Señora de todas las naciones en Ámsterdam, ha provocado un acalorado debate ya que las apariciones de Ámsterdam fueron recientemente rechazadas por el Vaticano, complicando aún más la situación. Sin embargo, muchos fieles esperan que el Vaticano al menos reconozca la devoción que ha crecido en torno a esta aparición, aunque no confirme su origen sobrenatural. Hagamos una predicción: si uno de los principios claves para aprobar una aparición es inspira confianza en la autoridad eclesiástica, entonces bloquearán la devoción de Akita. El mensaje de Akita, que habla de cardenales enfrentando a cardenales y obispos contra obispos, es una fuerte advertencia sobre la desunión dentro de la Iglesia. Esto podría verse como un obstáculo importante para la aprobación oficial, ya que pone en duda la autoridad y la unidad de la jerarquía eclesiástica. En un contexto donde la Iglesia busca mantener la unidad y el orden, los mensajes que resaltan las divisiones internas podrían verse con sospecha y cautela. Recordemos que la aparición advirtió sobre el caos en la Iglesia, que podría derivar en castigos materiales. Si analizamos este mensaje en términos directos, queda claro que la aparición estaba advirtiendo de acontecimientos que parecen ya estar en marcha. Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.